Buenas noches. Desde el fondo del mar cantamos una canción que decía así como Mauricio decía y esperemos que el Señor pueda estar hablando a los corazones de aquellos que estamos allí en ese lugar, en el fondo del mar, transitando por un desierto. Hace algún tiempo, allá por diciembre, compartía con algunos hermanos de este momento, ¿verdad? Que abrimos su palabra y queremos escuchar la voz del Señor, ¿verdad? De que estemos pensando, ¿verdad? Para tener nuestros ojos atentos y los oídos abiertos, nuestro corazón preparado para recibir la semilla, ¿verdad? Pensando en quién es el que habla, la importancia del que habla, no la importancia del que está acá parado, sino que es el Señor, ¿verdad? Que quiere hablar a nuestros corazones. Nuestros mensajes vienen de la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Son aquellos libros que fueron escritos por hombres en distintas épocas, desde distintos lugares, que fueron inspirados por Dios. Y es el mensaje que el Señor ha dejado a la humanidad. La importancia entonces de quién es el que va a hablar. Que estemos pensando en la expectativa de ese mensaje, ¿verdad? Cada uno de nosotros viene con una necesidad, ¿verdad? Queriendo que el Señor le hable en forma particular por diferentes situaciones que está pasando cada uno. Y el Señor habla a los corazones. Entonces que estemos expectantes a ese mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y luego también, y muy importante, es esperando que haya un efecto en nuestras vidas, ¿verdad? Que esa semilla plantada en nuestros corazones pueda germinar esa palabra y pueda haber un efecto en nuestras vidas. Yo pensaba y traía un poco a la memoria aquella foto que pasaron, creo que fue ayer, referente a la novia, ¿verdad? Si recuerdan, allí en el grupo de la iglesia. Y yo pensaba cuando estamos manteniendo una conversación, ¿verdad? Allí cuando estamos de novio, cuando algunos se van a poner de novio, algunos muchachos, si Dios quiere. Imagínense estar hablando allí con nuestra novia, o la chica con el novio, ¿verdad? Y que de repente el novio se quede dormido en la mitad de la conversación, ¿verdad? O que tal vez el novio cambie de tema y la novia ni cuenta que se da porque no lo está escuchando. Entonces es importante, ¿verdad? Estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Jesús, ¿verdad? Se nos presenta en la palabra y muchas veces se compara con ciertos personajes o ciertos trabajos que pueden tener algunas personas, como ser el pescador, como ser, o lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? O como ser el soldado, por ejemplo, también. Y vamos a estar pensando en esto, ¿verdad? En lo que es el cristiano, en lo que somos algunos de nosotros que estamos aquí y algunos de los que están también escuchando por las redes, pero que no siempre lo fuimos, no siempre fuimos cristianos, ¿verdad? ¿Y qué es esto de ser cristianos? Bueno, el Señor tenía un plan para la humanidad que fue roto a causa del pecado. Y dice en su palabra, en Juan 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Y ese pecado tiene como consecuencia la muerte. También allí en Romanos, un poco más adelante, dice que la paga del pecado es muerte. Y la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que los que nos decimos ser cristianos hemos comprendido, ¿verdad? Que somos pecadores, que estábamos separados, ¿verdad? De Dios, que la consecuencia que teníamos como esto era la muerte y la separación para siempre de estar con el Señor en el cielo y terminar en el infierno. Esto es lo que muchos de nosotros nos dimos cuenta y entendimos un día también
allí en Juan 3:16, donde dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es lo que creímos, quienes somos cristianos, aceptamos ese regalo, esa salvación que Jesús vino a darnos, y Él vino y limpió nuestros corazones. Todo aquel pecado que nos separaba de Dios fue limpiado. Y dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así nos consideramos de esta manera, hijos de Dios, hermanos entre nosotros, los que hemos tomado esta decisión de pedir perdón por nuestros pecados. Y bueno, y estar viviendo ahora una vida que, con nuestras luchas, que agrade a Dios, es lo que nos hace ser cristianos, o nos identifican de esta manera. Pero si vamos a qué se necesita para ser un soldado, por ejemplo, que vamos a comparar esta tarea o este trabajo de la persona de soldado que es comparada con el ser cristiano, digamos que para ser soldados se requiere ciertas características que no toda la población de Uruguay la tiene, ¿verdad? Luego que cumple con esas condiciones para poder ser soldado, bueno, allí ingresan, ¿verdad? Bueno, le cortan el pelo, ¿verdad? Tienen clases, ¿verdad? Van a un salón de clases, pasan horas estudiando lo que son los reglamentos, conociendo sus deberes, sus derechos. Luego, ciertas características y empleos de distintos uniformes que utilizan, el equipo que es distinto, de acuerdo a la especificación de cada lugar, de cada zona del país, es distinto el equipo que tienen, el armamento también, o todo eso, ¿verdad? Cómo desplazarse, bueno, muchas cosas que lleva un tiempo importante, ¿verdad? De estar tal vez en un campo de instrucción, estar en el salón de clases, ¿verdad? Todo eso es una teoría que ellos van recibiendo en el correr del año, ¿verdad? Para luego, que es la parte fundamental de todo esto, de ir al campo, irse de maniobras, ¿verdad? Con todos aquellos que ingresaron, con aquellos que tienen años, y poner en práctica todo aquello que recibieron durante el año, tal vez, o durante muchos meses, y allí se van, ¿verdad? Al campo de maniobras. Este campo de maniobras es sinónimo, ¿verdad?, de pasar mal, de pasar hambre, de pasar sed, de pasar frío, de pasar calor, de cansancio extremo, de resistencia, mucho sueño, renunciamiento, sacrificio. Todo esto saben que es lo que les espera. Y cuando terminan la parte teórica, digamos, ¿verdad?, y ya saben qué es lo que se les viene por delante, ya cuando embarcan y se van para ese campo de maniobra, ya empiezan a extrañar, digamos, el estar en el aula, el estar en el lugar que han estado todo el año, porque saben qué es lo que les espera, ¿verdad?, que es una parte importante, ¿verdad?, para recibirse de soldado. Hay quienes sobrellevan todo este año, ¿verdad?, de teoría, o muchos meses de estar recibiendo clases y sabiendo las cosas, ¿verdad?, básicas, para luego, sí, una vez puedan ir al campo de maniobras. Y no hacen más que bajarse de los camiones, pisar allí el campo de maniobras y ya dicen, esto no es lo mío, renuncio, y ya se quieren ir para la casa, ¿verdad? Esto sucede muchas veces. Y el Señor nos dice, el único pasaje que quiero que vayamos juntos es 2 Timoteo 2:3, porque después el resto de los pasajes yo los voy a ir leyendo si quieren tomar nota. Igual esto queda grabado para poder verlo si quieren de nuevo, quien se anime. Dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3. Esto se lo dice a Timoteo, Pablo, ¿verdad? Pero lo podemos hacer propio, como que nos diga a nosotros mismos. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El campo de prueba para el cristiano
que lo vamos a hacer una comparación en lo que queremos hacer, y a ver si sale esta noche. Puede ser el desierto espiritual que le toque a cada cristiano transitar. Así como el soldado se prepara todo un año o varios meses para realizar ciertas actividades en el campo, digamos, que es la finalización de su preparación, quienes lo preparan en el aula, quienes le dan la teoría, están seguros que tiene lo necesario para que cuando llegue a ese campo de maniobras pueda cumplir, ¿verdad? Que no se lastime, que no rompa el equipo, que no lastime a otros compañeros y que el objetivo se pueda cumplir, que es finalizar, ¿verdad? Y recibirse como soldado. Básicamente es así. Es seguro que estaremos preparados para transitar, ¿verdad?, ese desierto espiritual que nos toca pasar y que nos va a pasar, ¿verdad? Tal vez alguno de nosotros aún no está en la teoría, tal vez alguno de nosotros ya lo está transitando, pero ese desierto espiritual nos va a tocar a todos. Y allí el Señor Jesús, hablando a cierto grupo de llamados, entre ellos discípulos, porque estaban cerca del Señor, pero por lo que hicieron vemos que no eran sus verdaderos discípulos, dice en Juan capítulo 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No quisieron seguir transitando ese desierto espiritual. Y allí, igual que en el ejército, las puertas estaban abiertas para que el resto se pudiera ir, ¿verdad? A ningún soldado se le atrapa y no se le deja irse, ¿verdad? Están las puertas abiertas. Y el Señor abre la puerta y le pregunta a los 12 discípulos, que estaba incluido Judas, quien le iba a traicionar, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ese mismo Señor Jesús, más adelante, enseñándole a sus discípulos, a estos 12, les dice en Juan 16, la segunda parte del versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido ese desierto espiritual que le tocó pasar a Él también. Y por eso Él tiene toda la capacidad, ¿verdad?, y las condiciones para decirnos, ¿verdad?, que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y también en Mateo capítulo 28, allí antes de ascender al cielo, les dicen en la segunda parte del versículo 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquellos días de teoría que nos estuvimos preparando y también en los días en que vamos a estar transitando por el desierto que nos toque caminar. Abril, ¿te animás a pasar un poquito de agua, por favor? Jesús, el Dios y Creador de lo que vemos, nuestro Salvador y ejemplo, tuvo una etapa en su vida que podríamos llamar de teoría o de preparación. Allí en su joven edad, dice en Lucas capítulo 2, verso 40, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Unos versos más adelante, en el 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero como vimos en la analogía del soldado, al Señor también llegó el momento que tuvo que empezar a caminar por un desierto. Y literalmente, ¿verdad?, fue llevado, dice, al desierto, allí pasó 40 días, 40 días de ayuno y tuvo hambre y fue tentado por el mismo Satanás. Gracias, Abril. Dice
el autor de la carta de los Hebreos, en el capítulo 12, hay una parte donde dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y esto es fundamental. Aquí también se nos compara con un atleta, ¿verdad? Esto es fundamental. Aquel soldado que estaba teniendo durante varios meses o todo un año aquellas clases, ¿verdad?, estresantes, luego el ir al campo de maniobras, ¿saben qué? Lo que hacen en la mayoría de ellos es ponerse metas, objetivos cercanos, ¿verdad? Y un objetivo vaya al final, ¿verdad? Recibir la condecoración de ser soldado, ¿verdad? Recibirse, tener... y eso es lo que a ellos les impulsa. Es no mirar lo que está pasando alrededor de ellos, no mirar tal vez el frío que están pasando, el hambre, ¿verdad? Ellos ponen sus ojos en el objetivo. Tal vez ese es el fin de semana próximo. Hoy es lunes, pueden decir, pero mi meta es llegar el sábado y poder ir con mi familia, ¿verdad? Y esa es la meta, y eso es lo que lo mueve, ¿verdad? Y esa es la meta que el Señor quiere que pongamos para transitar nuestra vida, tanto en la teoría como luego cuando vayamos al desierto. Es puestos los ojos en Jesús. Y eso es lo que no nos debe dejar mover sin importar lo que estemos pasando. Dice el salmista en el Salmo 121, verso 1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y eso es lo que nos debe mantener firmes. Vamos a ver el desierto de Jesús ahora. Algunas cosas que estuve sacando leyendo los evangelios. ¿Por qué parte del desierto él tuvo que transitar? Por el desierto de la pérdida, de la incomprensión, de la hipocresía de los que estaban alrededor de él, de la falta de sensibilidad por el dolor ajeno, de la falta de compañía, el desierto de la tristeza, el desierto de estar sin techo, donde apoyar su cabeza, el desierto de las trampas que le tendían, el desierto de la traición, el desierto de la decepción, el desierto de los intereses propios de algunos, ¿verdad?, que eran malos y pensaban solo en ellos, inclusive algunos de los discípulos también. El desierto de las injurias, de las ofensas, de los maltratos que tuvo que sufrir, el desierto de los golpes, de la injusticia, de la humillación, el desierto de la deshonra, del abandono que sufrió, de la soledad que sufrió y de la muerte. Y la muerte fue su graduación. La muerte fue la graduación. Allí se terminó el desierto para el Señor. Y allí es donde va a terminar nuestro desierto. El desierto que estemos transitando ahora va a terminar cuando partamos de este mundo y estemos en la presencia del Señor. Esa va a ser nuestra graduación, la muerte, ¿verdad? Que nos agarre aquí en la tierra o si el Señor viene antes a buscarnos y no pasamos por esta situación. ¿Quién podrá decirle algo al Señor o cuestionarle si Él también quiere probar nuestra fe? Dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, siendo afligidos en diversas pruebas, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En la parábola del sembrador, no nos podríamos identificar con los que la semilla cayó sobre la piedra. Son los que, según Lucas 8:13, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo,
pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No tienen raíces. Son superficiales, es la característica. Tienen un corazón de piedra. Las raíces ni le alimentan ni le sostienen en el tiempo de pruebas, para estar firmes contra los vientos. En la segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 1, verso 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y acá, en las siguientes palabras, vemos el por qué tenemos que transitarlas. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, que son las aflicciones de Cristo. Estamos de acuerdo que si alguien sufre alguna aflicción por cometer algún delito, por ejemplo, eso no tiene, ¿verdad?, nada de bueno, todo lo contrario. Pero allí vemos el motivo por el cual estamos transitando, o están transitando algunos de ustedes o yo, por este desierto. En esta prueba que nos está tocando pasar desde hace ya más de un año, se puede distinguir una tribulación que el Señor también la tuvo que pasar por ese desierto, que es la soledad. La soledad. Hay palabras que se pueden ser sinónimas, como puede ser el aislamiento, la incomunicación, la separación, el desamparo, la clausura, el abandono. Por ejemplo, que en Jeremías 52, como castigo sufrió el rey Sedequías, el retiro voluntario del Señor para orar, ¿verdad?, con un propósito, allí en Lucas 22, el destierro también como castigo, que se puede leer en Esdras capítulo 7. Y pensemos en la soledad de Jesús. Dice en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio de todas las cosas ya era el Verbo, ya existía el Señor Jesús, que fue el Verbo, ¿verdad?, que tomó forma de hombre en el Señor. Desde siempre, ¿verdad?, estuvo con Dios, fue Dios y era Dios. Aquel que prometió estar con nosotros, ¿verdad?, antes de decir esto, ¿verdad?, tuvo que clamar, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pasó por esto, ¿verdad?, por esta soledad que nunca había experimentado, que fue tremenda y fue por lo único, ¿verdad?, que podemos decir que clamó el Señor y lo hizo a gran voz. Después de pasar por esto, por esta soledad, es que el Señor, cuando se despide, le dice a sus discípulos, ¿verdad?, les promete estar con ellos. Hace unos días leía en un devocional y mencionaba de muchas historias en la Biblia de hombres que hicieron hazañas quedando solos. Allí mencionaba a Noé y los 120 años que tuvo que pasar para construyendo el arca, cuando ni siquiera llovía en la tierra. Moisés, 40 años con las ovejas de su suegro en el desierto. Elías huyendo hacia Horeb y diciendo, solo yo he quedado. Jeremías, Nehemías, Daniel, José, hombres de Dios que transitaron solos,
que experimentaron la realidad de la soledad. Y allí en el devocional decía, pero el campeón es nuestro Señor, colgado en la cruz. Sus ojos miraban al cielo y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Podremos medir ese grado de soledad? Él tiene autoridad para decir, he aquí, estoy con vosotros. Él fue atribulado, ¿verdad? Y es así que nos consuela. El solitario que acompaña. Para entender el grado de prueba que alguien vive, es necesario pasar por lo mismo. Cuando leímos acerca del por qué pasamos por las tribulaciones. Y el Señor pasó por los diferentes grados de soledad y puede suplir el lugar vacío de quienes están solos. También mencionaba que el apóstol Pablo pasó por un momento muy difícil hacia el final de su vida. Estaba frente al mismo César y tenía que rendir cuenta de los cargos en su contra. Y en 2 Timoteo capítulo 4, verso 16, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. En el siguiente versículo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Decía, ¿te imaginas ese momento? El apóstol que llevó miles a los pies de Cristo llegó a decir en su última carta, ninguno estuvo a mi lado. Decía quien escribió esto, he leído biografías y escuchado de la vida de hombres santos y siempre me ha sorprendido el saber de etapas en sus vidas en que eran olvidados, dejados solos y desamparados. Pero al igual que el apóstol, ellos podían decir, el Señor estuvo a mi lado. Y para reflexionar decía algo así al final, ¿estás solo? ¿Te has quedado en soledad? ¿Por la viudez? ¿Por la soltería? ¿Soledad en el servicio? ¿Divorcio? ¿Abandono? ¿Vejez? ¿Cumpleaños a solas? ¿Enfermedad? ¿Eres un estudiante que vive solo en una ciudad que ignora su presencia? ¿Eres un anciano que siente que está sobrando? ¿Eres incomprendido? ¿Tienes pánico o angustia? Hoy puedes decir, no estoy solo. El Señor está a mi lado. Aférrate a esa promesa. El Dios que experimentó la soledad está a tu lado. Pero no te quedes mirando tristemente al espejo. Pide la guía del Señor y llama por teléfono a algún hermano que sabes que está solo. Visita a alguna viuda, acércate a algún hogar de ancianos, lleva algún juguete a algún huérfano, escribe algún mensaje a algún misionero olvidado. Si tu desierto hoy es la soledad, ve al Dios de toda consolación. Estás capacitado para consolar. Ya pasaste por la época de teoría. Estás pasando por un desierto, estás pasando en una tribulación. Bueno, hay un por qué estás pasando por ese lugar. Es para que con esa misma consolación que sos consolado, el Señor te está capacitando para que consueles a otro que está pasando lo mismo que tú. Leí algo por allí que lo voy a leer 2 veces. Decía, si Dios te dio la experiencia de la soledad, es para que ocupes la silla vacía de algún solitario. Si Dios te dio la experiencia de la soledad, es para que ocupes la silla vacía de algún solitario. ¿Y sabes qué? Ya no vas a estar solo. Vas a estar acompañando a aquel que está pasando por lo que tú ya pasaste y el Señor te sacó adelante. Y tendrás el privilegio de hacer lo que Jesucristo hace, ¿verdad? Estar al lado del solo.
En Oseas, capítulo 2, versículo 14, y saliendo por un instante de esto particular de la soledad y volviendo al desierto en general, de las diferentes situaciones que podemos estar pasando, dice allí Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré. Hablando de la nación de Israel, ¿verdad? Que estaba lejos del Señor en pecado, dice, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Yo pregunto, ¿verdad? ¿Quieres pasar 40, 50, 60 años de teoría y no quieres ir al desierto? Eso no es posible, ¿verdad? El Señor te va a llevar al desierto cuando tú menos te lo imagines. Pero sí estoy seguro que cuando lo haga el Señor es porque estás preparado para transitar el desierto. Tenés que poner tus ojos en Jesús y aferrarte a Él y a sus promesas. La iniciativa para llevarte hacia el Señor es del Señor. No es nuestra la iniciativa. Nosotros está el querer hacerlo o no querer hacerlo. En decir, quiero transitar este desierto o me voy para mi casa, me bajo de este camino. La iniciativa es del Señor para que estemos cerca de Él. Pero para eso, para estar cerca de Él, no hay otro camino que caminar por el desierto. Es allí donde estamos vulnerables. El enemigo también lo sabe a esto. Por eso allí, ¿verdad? Ante toda la necesidad que el Señor estaba pasando, allí Satanás lo tentó. En el desierto el Señor trabajó con los corazones. Allí se aprende a depender solo y solo de Él, a escuchar su voz. No hay un mejor lugar que estar solo en el desierto. Yo no estaba en el desierto, pero estaba en lugares con poca gente y es el lugar más silencioso, donde no hay otro ruido que nos pueda interrumpir para estar escuchando la voz del Señor. Oigamos entonces la voz del Señor y no la voz del enemigo que nos quiere apartar del camino. Dice el Señor al final de este versículo, hablaré a su corazón. Estamos leyendo su palabra, estamos meditando en ella. ¿Cómo vamos a escucharle si no lo hacemos? Es necesario, está acá, en este conjunto de cosas en este versículo, que habla del desierto, dice, hablaré a su corazón. Es necesario, ¿verdad?, alimentarnos de su palabra. Estar atento a las charlas, abriendo los oídos, despiertos. ¿Cómo oiremos su voz si no? En la vida cristiana, el desierto entonces no es una opción. Si optas por no caminar el desierto es porque te apartas de la vida cristiana. Pero es seguro caminar por el desierto si estamos oyendo su voz y poniendo nuestra vista a Jesús. Un último pasaje, dice en Romanos 12, versículo 12, dice Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, sufridos de soportarla con valor. A eso se refiere, soportarla con valor, ¿verdad? Y no, ¿verdad?, abandonar. Constantes en la oración, gozosos en la esperanza. Y eso es lo que hoy mencionaba acerca de las metas que tenemos que ponernos, ¿verdad? De la esperanza, ¿verdad?, de ver al Señor, ¿verdad?, de estar con Él para siempre. La esperanza de ver a nuestros queridos que han partido de este mundo y les extrañamos. Bueno, esa esperanza, ¿verdad?, es lo que nos debe llenar de gozo para ser sufrido en la tribulación.
para soportar la tribulación. Dice, ser gozosos en esa esperanza, tener esa meta, eso en nuestros ojos, y constantes en la oración. Si no leemos su palabra, si no oramos, ¿verdad? Es la manera de estar cerca del Señor. Constantes en la oración. El soldado se fija en metas apetecibles para poner allí sus ojos y así sufrir las penalidades. Y resumiendo un poco lo que hemos visto en este rato, estemos seguros que cuando entremos al desierto vamos a estar preparados por el Señor. Y si Él nos mete en ese desierto, es el Señor que nos ama. Y vaya que nos ama, ¿verdad? Y allí es Él que nos mete en ese desierto. Tener metas apetecibles, puestos los ojos en Jesús. Bienvenidos al desierto. Terminará cuando seamos semejantes a Cristo, con nuestro cuerpo glorificado en su presencia. Que nuestra fe pase la prueba, así como va a ser probada y es probada nuestra fe. Que nuestros corazones sean tierra fértil donde recibir la semilla de la palabra. El Señor nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. El Señor está a nuestro lado y nos fortalece. En nuestro camino al Padre tenemos por delante un camino en el desierto por donde pasar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Era eso, hermanos. Gracias.